Eh, Se ha hablado bastante en estos últimos días sobre un tema que ya lleva 3 años de estar dando vueltas alrededor del fútbol español. Nunca se había hablado o conocido, al menos que existiera la figura del Comité Técnico de Árbitros, tanto desde que la cadena SER reveló que el Barcelona había contratado para algunos servicios, todavía no se definen por qué, sí, se definen cuáles, pero no se entiende el por qué, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 17 años. El juicio está en proceso, ahora se ha levantado una vez más atención sobre él, porque primero han declarado técnicos del Barcelona como Ernesto Valverde, Luis Enrique, ha declarado el presidente actual del Barcelona como Joan Laporta, cada uno exponiendo lo suyo, ya lo discutiremos acá, y luego ha hablado Florentino Pérez, que un año atrás decía que tenían que caminar de la mano con el Barça y ahora ataca contra todo lo que pueda significar algo blaugrana. ¿Por qué ha llegado a esto Florentino Pérez, Rodrigo, y qué deberíamos hacer nosotros, y esto es para los cuatro, pero arranco con Rodri, alrededor del caso Negreira, un caso judicializado que por ahora no ha encontrado pruebas, que de un lado a otro haya existido dinero traspasado a los árbitros? Bueno, primero lo que nosotros tenemos que hacer como periodistas es intentar buscar la información y sobre todo denunciar, porque al final ha habido un club, que me da igual que sea el Barça, el Madrid, el Valencia o el Betis, da igual, pero en este caso ha sido el Barça, que durante muchos años ha pagado 8,4 millones de euros y ojo, ya no es que lo haya hecho durante muchos años, sino con distintos presidentes entre medias, que a mí me parece ya lo más grave. Al número 2 del Comité Técnico de Árbitros, algo. A partir de ahí, ¿para qué se elaboraban esos informes supuestos que luego, por cierto, ni Luis Enrique ni Ernesto Valverde vieron? Pero ¿para qué era ese dinero? ¿Con qué finalidad? Eso es lo que se tiene que investigar y lo que yo creo que nosotros tenemos que denunciar. Dicho eso, creo que al final estamos en este, yo sí que lo digo, circo mediático, pero también circo de la demagogia, ¿no? Porque por un lado tenemos a Joan Laporta diciendo que el Madrid tiene madriditis aguda o tiene barcelonitis aguda porque no aguantan en Madrid que al Barça le esté yendo bien, etcétera, que bueno, puede tener razón, no digo que no, porque de momento los resultados así avalan, pero Laporta sigue sin decir absolutamente nada, sigue sin esclarecer absolutamente nada. Un discurso demagógico para su gente, para sus aficionados. Y luego tenemos la otra demagogia, que es la de este señor, la de Florentino Pérez, que hace 3-4 años, cuando todo explota y cuando todo el madridismo le pedía que dieran paso hacia adelante, todo lo contrario, decía que al Barcelona había que ayudarle, que habían que ir de la mano con ellos y que ahora de repente, ¿cómo? Y esta clave la da Joan Laporta. El Barça se desmarca de la Superliga, que recordemos es un fracaso tremendo porque es un proyecto personal de Florentino, pues Florentino ataca al Barça, ahora sí, o sea, 3-4 años después, ahora sí que tú te has ido de la mano con Ceferín, ahora es cuando el Real Madrid da el paso hacia adelante, demagogia pura. Vamos a escuchar o a leer lo que han dicho los dos presidentes recientemente, las declaraciones de ambos alrededor de este nuevo capítulo del caso Negreira, que dice Florentino Pérez es el más grave del fútbol a día de hoy. ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que nos olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comprometerse así la federación y la liga? Tienen el deber de velar por la integridad. Estas son las palabras de Florentino Pérez en un día en un acto en el que también atacó directamente y con nombre y apellido a árbitros, que no había que ser muy inteligente para entender que él quería que todos interpretásemos que estaban actuando en contra, deliberadamente en contra del Real Madrid. Del otro lado, Laporta ha dicho, no tengo nada más que decir, es desproporcionado, no tiene lógica, es barcelonitis aguda, lo tienen instalado en el corazón del madridismo. Esto a nosotros ya nos va bien porque quiere decir que están preocupados de nosotros, de lo que realmente se han de preocupar. Un cinismo atroz de quien no responde a la única pregunta que ustedes me dicen si coinciden o no, todos le haríamos. Señor Laporta, ¿por qué el Barcelona le creía que era bueno entrar en una relación comercial con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? No un año, 17, bajo su primera presidencia y también bajo la segunda. ¿Por qué? ¿Esa es la pregunta que le harías o qué pregunta le podrías hacer, Alex? No, esa es la pregunta que se le ha hecho ya 1000 veces y siempre te tienen excusas, que si no, que si eran informes, no solamente el vicepresidente, es que luego continuó con su hijo
la saga, el famoso coach. Es muy, o sea, es una vergüenza, pero Rodrigo ha dado con la tecla, pues eso estaba aplaudiendo yo. O sea, esto es un festival de la demagogia. Que los dos tengan parte de razón en su discurso no quiere decir que no lo estén utilizando ahora para su beneficio propio. O sea, esto es el... Y aquí, si sirve de algo, que la gente entienda, empiece a leer la realidad con unas lentes objetivas. O sea, el presidente del Real Madrid ahora está diciendo lo que el aficionado más visceral del Real Madrid quiere escuchar. Lo mismo está haciendo el presidente del Barcelona y los van manipulando. Florentino Pérez lo hace por lo que ha dicho Rodrigo de la Superliga, pero también porque el equipo va mal y porque Florentino no quiere que la gente se le revuelva hacia arriba. Empiece a mirar y decir, hombre, pues si el Xabi Alonso no funciona, si los jugadores no funcionan, pues igual el problema está más arriba. Entonces, como por arte de magia, este relato que remató Florentino Pérez en la comida de Navidad con la prensa ya empezó a filtrarse por arte de magia o espontáneamente en la sala de prensa de Mendizorroza con unas preguntas teledirigidas y con una respuesta cobarde de Xabi Alonso al estilo Caranca, lo que decíamos, ¿no? Bueno, no, me sorprende que no me sorprende, etcétera, etcétera. O sea, ya jugando con eso, ya diciendo lo que el jefe, lo que Florentino Pérez quiere decir. Pero por el otro lado tienes a Joan Laporta, que ha basado sobre todo su segunda etapa en la presidencia del club en ese enfrentamiento postizo y totalmente de postureo con el Real Madrid. Acordaos aquella lona en el Bernabéu de ganas de volver a vernos, etcétera, etcétera. Laporta parte y estamos en campaña electoral en el Barcelona, no hay que olvidarlo tampoco, por eso Laporta ahora sale marcando perfil, por eso Laporta ante el juez no cambia al castellano y se mantiene en el catalán cuando tiene un franquista confeso no en la junta directiva, sino tomando decisiones en el club, como es su excuñado Alejandro Echevarría. O sea que al final es un festival de la hipocresía. Por separado, ¿puede tener razón Florentino Pérez cuando dice eso del escándalo Negreira? Por supuesto, porque es un escándalo mayúsculo y que mancha el fútbol excelso que practicó el Barça en parte de ese periodo de 17 años. Pero Laporta también tiene razón en el sentido de que el Florentino Pérez está utilizando ahora esto como una bomba de humo para que no se hable del desastroso estado del Real Madrid. Entonces, a mí que me perdonen, pero aficionados, seamos todos un poquito más listos y empecemos a ver el fútbol con un poquito de objetividad y con un poquito de suspicacia. No os creáis todo lo que os echan, no os lo traguéis. Primero pensad y decir, un momento, este señor, ¿con qué motivo está diciendo esto? Sed un poquito críticos, solo pido eso. Hay algo que en todos creo, o todos vamos a encontrar un punto en común, Barak, y que es lo que ha dicho Florentino Pérez, rebalsa de razón. Esto es una vergüenza para el fútbol español. Sí. Pero, sí, pero lo viene siendo desde hace más de 20 años. Y bueno, pero de esto Barak se sabe hace 3. 4. Por eso se sabe desde hace 3 tirando a 4. Y apenas ahora escuchamos a Florentino Pérez decir lo que le tocaba decir a él como jefe y cabeza del equipo más afectado, ¿no? Evidentemente, pero a todos y cada uno de los rivales del Barcelona, a todos y cada uno. El gran problema, más allá de estar totalmente de acuerdo con lo que dicen Rodri y Alex, el gran problema es la dependencia que tiene el fútbol español del Barcelona y también del Real Madrid. No puede prescindir de ninguno de esos dos. Los rivales saben que necesitan no solamente el Barça sabe que necesita al Madrid y el Madrid viceversa, sino que el resto de la Liga Española sabe que necesita a los dos soportes de la Liga. Que la Liga Española no tiene un nombre y una marca como pudo tener a través de los años la Serie italiana, que puede prescindir de la Juventus. Como la Liga 1, que puede prescindir del Olympique Marseille y castigar como se merecen cosas que ocurrieron similares en otros contextos y en otros tiempos, pero que merecían un castigo y que hubo un castigo. Que el Barcelona, tras todo lo visto, siga compitiendo en primera división como si nada, es indignante y es algo que debería indignar a sus rivales, pero es más grande la necesidad de que el Barcelona siga ahí, ¿no? Que no se le haga daño, que siga siendo fuerte, porque un Barça fuerte es una Liga Española fuerte. Y ahí está el problema. Ahora, en cuanto a la madriditis que expone Laporta, con el Florentino todos estamos de acuerdo, reacciona tarde, reacciona a conveniencia, si fuera una reacción honesta, habría sido inmediata, si hubiera hecho su labor de portavoz del Real Madrid, habría reaccionado inmediatamente y decide reaccionar en un momento en el que ya ni siquiera hay que tomarlo en cuenta. Ahora, esa madriditis de la que habla... Barcelonitis. Perdón, la barcelonitis de la que habla la madriditis es la tuya. La madriditis es la tuya. No estamos hablando de ti.
nace de la madriditis que está instalada en el barcelonismo desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que le robaron a Alfredo Di Stéfano y esa historia que desde la óptica del Barcelona cambió los títulos que empezó a ganar el Real Madrid a partir de los años 50 y que dejó de ganar el Barcelona en esa época. Hay una, ahora sí, madriditis en el Barcelona que es la que generó el tema de Negreira. Porque cuando tú preguntas qué orilló al Barcelona a hacer lo que hizo, sobre todo cuando tenía un equipo tan bueno, la madriditis. El sentir, hay que contrarrestar los favores arbitrales que históricamente ha tenido el Real Madrid. Entonces, si nosotros no lo contrarrestamos haciendo esto... Pero esa es una interpretación, porque nadie ha llegado a decir eso. A partir de... Pero estamos hablando, a partir de esa madriditis... Es tu interpretación. Porque lo evidente es que pagaban por unos informes que los técnicos no veían. Porque lo han dicho... De acuerdo. ¿De dónde nace esa necesidad? Los técnicos no veían. Yo lo que quiero también es que caigamos no a interpretación y a leer entre líneas, que la interpretación la podemos hacer y varía, pero esto todavía va a ensuciar aún más el tema. No, pero a ver, pero tú preguntas de manera genuina, ¿qué lleva a la directiva del Barcelona a pagarle al segundo de los árbitros una cantidad astronómica de dinero que todo el mundo sabemos que no era por informes? Depende a quién le pregunte. Pero no sabemos por qué era todavía, Barak. Es que yo ahí sí te noto muy extremista. Incluso hablando de que el Barcelona no debería de estar compitiendo, nadie le ha podido comprobar al Barcelona, y en eso el discurso de Laporta tiene razón, que haya sido favorecido abiertamente en decisiones arbitrales a lo largo de estos 17 años. Pero el hecho de que haya sido favorecido o no sea favorecido, como mínimo es administración. ¿Por qué descendieron a la Juventus? ¿Sabes por qué descendieron a la Juventus? Pero no ahí por comprar sí árbitros. Pero estuvo involucrada. Solamente por estar involucrada en selección de árbitros a ciertos pero esa es una manera muy directa también de entrar a condicionar la competencia. No es por pagarle a un árbitro, es por condicionar la competencia. Pero bueno, esto ha pasado antes, la historia muchas veces se repite también. Hay campeones del mundo, y no el más reciente, campeones en los 50, que de repente veía que se ganaban vacaciones, árbitros se ganaban vacaciones en las playas de los países en cuestión en una final que salían de la nada prácticamente. Pero a lo que quiero llegar acá es que en este caso Negreira no se ha encontrado nunca que se haya traspasado un maletín de las manos de un directivo del Barcelona a un árbitro de fútbol. Pero existe el error moral de pensar que no había nada malo en contratar servicios de alguien involucrado directamente en la selección arbitral. Es como que si, no sé, alguien de acá viene y le paga al profesor de matemáticas de tu hijo para que sea el tutor del examen de matemáticas que va a rendir luego ante ese profesor. Al director de la escuela. En ese aspecto ha habido ciertos periodistas muy cercanos al entorno Barça, e incluso algún protagonista cuyo nombre no recuerdo, que estuvo no hace mucho tiempo en el club, que decían que abiertamente al principio de cuando todo esto explotó, que lo que buscaba el Barça era contrarrestar la influencia del Madrid. Tener ojos y oídos en una sesión a donde el Madrid, según ellos, dominaba. Pero quiero decir, ahí, es que no sé, es que creo que incluso podemos entrar dentro del escenario de que han sido muy tontos los últimos presidentes del Fútbol Club Barcelona, pero es que quiero decir, pero que no es normal, y que esto no es una cosa en Madrid-Barça, esto es una cosa que implica al Barça, al Madrid, al Valencia, al Betis, a cualquier... Bueno, pero acá hay la gran responsabilidad de esto, el que manche la imagen del Barcelona, es el mismo Barcelona. Claro. Es que acá no vino nadie del Valencia a pagarle al segundo de los árbitros. Pero es que como mínimo, es administración desleal. O sea, eso es, en el peor de los casos, tú has utilizado un dinero de los socios, porque no nos olvidemos que el Barça es propiedad de los socios, y lo has pagado no sé cuántos millones a lo largo de los años por algo, has utilizado el dinero de tus socios, de tus propietarios, para algo de lo cual eres incapaz de dar explicaciones. O sea, como mínimo, aun sin teniendo motivos, imagínate que solo es, entre comillas... Pero ahí tiene razón Moy, Alex.
Pero ahí tiene razón Moy, o sea, con lo que se conoce hoy, y Moy, que a veces algunos podríamos entender que se deja llevar más por las pasiones, pero Moy, Pues que es Llorente, él se te refería. nuestro compañero en Barcelona, dice Moy, los únicos afectados hoy que conozcamos que realmente son afectados por el caso Negreira son los socios del Barcelona que no saben dónde se fueron 18 millones. Bueno, los de su mismos equipo. socios que eligieron Laporta también, ojo. Los mismos socios que eligieron a Rosell, los mismos socios que eligieron a Bartomeu. Correcto. Claro. Pero Fer, son los únicos, lo demás es todo, y un poco ahí coincido contigo, lo demás es todo interpretativo. Acá se hizo público, hay un dinero desaparecido que nadie sabe dónde está, que fue a parar al presidente del Comité Técnico de los Árbitros, y tampoco tenemos muy claro para qué unos supuestos informes que nadie ha visto, que nadie conoce y tal. No hay una sola prueba que condene que el Barcelona se vio claramente beneficiado. Después es interpretativo. ¿Qué tan diferente es esto? Con dinero de por medio acá sí, pero ¿qué tan diferente es a que interpretemos nosotros que las negociaciones que se hacen en el palco del Bernabéu con distintos entes de la vida política y social del Real Madrid terminan beneficiando después al club? Es una interpretación también que históricamente se ha hecho y que ha lanzado el Barcelona desde la Ricardo, pero el Madrid, el Madrid no pagaba dinero a políticos por informes que no han sabido enseñar. Por eso, no, estoy de acuerdo. Acá hay un dinero perdido, pero no tenemos la certeza, eso sí hay que ser muy tajantes, no tenemos la certeza de que ese dinero haya influenciado en el resultado cancha a favor Para del cerrarlo, fútbol. rápido. No, pero eso ya es lo de Para menos. cerrarlo. Eso ya es lo de menos. El simple hecho, el simple intento de coartar una competencia. Exactamente. Eso es lo que tiene que Para acusarse. cerrarlo. Eso es lo que tiene que Con un- castigarse. Y eso es lo que ocurrió. Con un Joan Laporta. Eso no es de con un Joan interpretación, Laporta diciendo, ocurrió. yo, como presidente actual del Barcelona y en nombre de los presidentes anteriores del Barcelona, reconozco que nos hemos equivocado en entablar una relación comercial con el segundo del Comité Técnico de Árbitros y le pido disculpas al fútbol español. ¿Eso lo cierra? Porque ya ha prescrito el caso en la Liga, no lo van a suspender deportivamente al Barcelona, no encuentran prueba alguna en las investigaciones judiciales. ¿Eso lo resuelve? Es una mancha No. histórica. Es una Va a mancha quedar la histórica, nube hasta Fernández. que no expliquen dónde, para qué fue ese Y otra dinero cosa, el exactamente. papelón del fútbol Yo español. creo que esa nube El va a quedar papelón ahí. del fútbol español en general, con lo que acabas de decir, Fernando, que menos mal que lo has sacado porque estaba yo muriéndome por decirlo. El hecho de que se cambiara la reglamentación para que esos delitos prescribieran. O sea, eso es lo peor para el aficionado, porque si ya de por sí ya eres incrédulo con cómo funciona el negocio del fútbol ahora, que te des cuenta de que durante 17 años ha habido esto, que había una investigación que estaba a punto de estallar y que de repente, cambiamos los estatutos, cambiamos la legislación para que como dice prescriba. Laporta, que los documentos ellos los destruyen después de 5 años, pero perdóneme, ¿qué institución? Yo guardo facturas que tienen más de 15 años en mi casa. ¿Y no os acordáis en la performance que hizo Laporta en la primera rueda de prensa con aquellas cajas rojas que parecían de bombones de la marca famosa? Y ellos ahí tal, con las cajitas diciendo, estos son todos los informes. Chato, si eres tan listo y eres tan valiente, ábrelos y enséñanoslos, déjanos investigar. Pero no, eso no.